Muy buenos días, hoy último día de la semana, viernes, con el gozo y la felicidad de compartir la palabra de Dios y tocando un tema interesante, la adoración de los hijos de Dios hacen sonreír a Dios. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 13, entréguense a Dios, preséntenle todo su ser para propósitos justos. Déjame decirte que el rendirse, el entregarse, es un acto de adoración a Dios. La palabra rendición definitivamente es una palabra que no entra en nuestra cultura actual. Es una palabra que rechazamos, tal como la palabra sumisión también. Porque, ¿sabes? Ambas palabras implican derrota y nadie en esta época quiere ser un perdedor. La rendición siempre nos va a traer imágenes desagradables. Reconocer la derrota en la batalla, darse por vencido en un juego o muchas veces ceder frente a un oponente más fuerte, casi siempre se usa en un contexto negativo. Por ejemplo, los delincuentes son atrapados y se rinden ante las autoridades. Definitivamente nuestra cultura actual, nuestro mundo actual de tanta competitividad, nos va a enseñar que nunca debemos darnos por vencidos y que nunca debemos rendirnos. Y así que es difícil escuchar hablar mucho de la palabra rendirse. Si todo se trata de ganar en esta vida, pues entonces la palabra rendirse es algo inconcebible. Preferimos hablar de ganar siempre, de triunfar, de superar las dificultades, de conquistar, de nunca ceder. Pero cuando hablamos de someternos, de obedecer o de entregarnos, inclusive de rendirse, es algo que nos cuesta trabajo aceptar, asimilar. Pero déjame decirte que esta mañana que la entrega a Dios es un acto y es el corazón de la adoración. En pocas palabras, una persona que no aprende a entregarse a Dios no puede adorar a Dios. Nos entregamos a Él, ¿sabes? No por temor o por obligación, sino por amor. Porque dice la Biblia que el Señor nos amó a nosotros primero. Después de que el apóstol Pablo escribe 11 capítulos en el libro de los Romanos, explicando acerca de la gracia de Dios con nosotros, nos empieza a exhortar el apóstol Pablo a entregarle nuestra vida a Dios en adoración. Y lo dice así: por lo tanto, mis amigos, mediante la inmensa misericordia de Dios hacia nosotros, ofrézcanse a Dios como sacrificio vivo, dedicados a su servicio y agradables a Él. Esta es la verdadera adoración que deben ofrecer. La verdadera adoración, por lo tanto, agradar a Dios, se da cuando nos entregamos completamente a Dios. La primera y la última palabra de este versículo provienen del mismo verbo ofrecer. Ofrecernos a Dios es la esencia de la adoración. Quiero decirte que a este acto de entrega personal se le llega a llamar de diversas maneras. Consagración, que Jesús sea el Señor de nuestra vida. Tomar la cruz, morir al yo, ponerse en manos del Espíritu. Todo esto lo que importa es lo que se haga, no cómo se le llame, amado. Dios quiere nuestra vida, toda nuestra vida. El 95% de nuestra vida no es suficiente para Dios. Y déjame decirte que ante esta entrega, esta rendición delante de Dios, nos vamos a encontrar con obstáculos. Es gozoso cuando recibimos al Señor como Salvador, pero recuerda, Él es el Señor. Y nos cuesta mucho trabajo dejar nuestro señorío como seres humanos para que el Señor reine en nosotros. Y muchos de estos obstáculos que nos impide entregarnos totalmente a Dios, déjame mencionarte alguno de ellos. Uno de ellos es el temor, otro de ellos es el orgullo y otro de ellos es la confusión. No nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama. Queremos controlar nuestra propia vida y malinterpretamos lo que significa la entrega. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Son barreras que te impiden entregarte completamente a Dios? ¿Que te impiden rendirte a Dios? ¿Que te impiden someterte a Dios? ¿Que te impiden menguar a ti mismo para que Él sea el que mande
en todo en tu vida? ¿Puedo confiar en Dios? Déjame decirte que la confianza es un ingrediente esencial para la entrega. Definitivamente no puedes entregarte a Dios si no confías en Él, pero tampoco puedes confiar en Él hasta que le conozcas mejor. El temor definitivamente va a impedir entregarnos, pero como dice la palabra de Dios, el amor echa fuera ese temor. Cuando más nos damos cuenta de lo mucho que Dios nos ama, más fácil nos resulta entregarnos a Él. ¿Cómo puedes saber que Dios te ama? Definitivamente el Señor nos muestra su amor de diferentes maneras. Nos dice que nos ama, que nunca nos pierde de vista, que cuida todos los detalles de nuestra vida y que nos dio la capacidad de disfrutar toda clase de placeres. Definitivamente nuestro Señor tiene buenos planes para nuestra vida, nos perdona, es cariñoso, es paciente, nos ama mucho más de lo que nosotros mismos podamos imaginar. Déjame decirte que una de las expresiones de hechos contundentes de ese gran amor que Dios nos tiene fue precisamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, por amor a ti y a mí. Dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si no te ha caído todavía, nos queda en cuenta qué tan importante eres para Dios. Yo te invito a que voltees a ver la cruz y veas a Jesús con los brazos extendidos, diciendo y expresando, mi amor es así de grande, prefiero morir antes que vivir sin ti. Deja decirte que el Señor no es un esclavo cruel, no es un explotador que va a usar la fuerza bruta, ni va a usar a la fuerza para someternos. Definitivamente el Señor que yo conozco, mi Dios, no es así. No va a intentar doblegar nuestra voluntad, sino que nos va a traer hacia Él para podernos ofrecer libremente nuestra decisión. Déjame decirte que Dios es amante, es libertador, y cuando nos entregamos a Él obtenemos libertad y nunca esclavitud. Cuando nos entregamos completamente al Señor, vamos a descubrir que no es un tirano, sino es un salvador. Que el Señor nunca se va a comportar como un jefe, sino se va a comportar siempre como un hermano. Que no va a ser un dictador, sino siempre se va a mostrar como amigo. Definitivamente, uno de los obstáculos que enfrentamos también es nuestro orgullo. No queremos admitir que somos meras criaturas y que no podemos controlarlo todo. Y déjame decirte que esta es una tentación muy antigua. Llegar a nacer como Dios. Mucho de nuestro estrés en esta vida se debe al deseo del control total. La vida que tenemos es una lucha, pero muchas personas ignoran es que la vida como la nuestra, como la de Jacob, en realidad es una lucha con Dios. Queremos ser Dios y de ninguna manera podemos ganar esta lucha. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Le jugamos a ser Dios? Definitivamente nosotros no somos Dios y nunca vamos a serlo, ¿sabes? Somos seres humanos y cuando pretendemos ser Dios acabamos pareciéndonos, al mismo diablo, porque el mismo diablo también pretendió serlo antes que tú y que yo. Aceptamos nuestra humanidad con el intelecto, pero no con las emociones. Cuando nos enfrentamos a nuestras propias limitaciones también, reaccionamos con irritación, nos enfadamos, nos resentimos, llegamos a querer ser muchas veces más altos o más bajos, o más inteligentes, o más fuertes, o más talentosos, o más guapos, o más ricos. Definitivamente, como seres humanos llegamos a querer tener todo y hacer cualquier cosa. Y muchas veces llegamos a disgustarnos, enfadarnos cuando las cosas no ocurren. Cuando nos damos cuenta de que Dios dota a otros con las características que no tenemos, lo he hablado en otros programas, actuamos con envidia, con celos y muchas veces hasta con una autocompasión. ¿Qué significa rendirse? La rendición a Dios definitivamente no es resignación pasiva, ni fatalismo, ni una excusa para la pereza. No es aceptar el estado actual de las cosas tampoco, porque caemos en el otro extremo. Todo lo contrario, rendirse es sacrificar nuestra vida y sufrir para cambiar lo que se debe modificar. Dios definitivamente suele llamar a las personas consagradas a luchar por Él. La entrega no es definitivamente al Señor, lo dice la Biblia y está llena de ellas, no es para gente cobarde, ni siquiera para aquellas personas que se dejan pisotear para todo el mundo. Yo siempre he recordado que la palabra de Dios nos dice que como hijos de Dios somos mansos, pero definitivamente no dice mensos. Tampoco definitivamente deja de pensar racionalmente.
Dios no quiere despreciar la mente que te dio a ti y que nos dio a mí, me dio a mí. Déjame decirte que si tú te ves como ser humano, te darás cuenta que Dios no creó robots. Por lo tanto, si Dios no creó robots y nos dio libre albedrío y nos dio características especiales, la entrega a Dios tampoco va a implicar reprimir nuestra personalidad. Él quiere usar la personalidad que nos dio porque déjame decirte que esto es única. En lugar de reducirla, la entrega a Dios precisamente va a potenciar nuestra personalidad. Cuando más dejamos que Dios tome nuestra vida, más verdaderamente nos vamos a convencer en lo que somos, porque Él nos creó. Él inventó todas las distintas personas que hemos sido destinados a ser. Cuando nos entregamos a Dios, cuando nos rendimos a la personalidad del Señor, entonces definitivamente vamos a empezar a adquirir nuestra verdadera personalidad. La entrega a Dios se va a demostrar con la obediencia y con la confianza. Si decimos sí, Señor, a cualquier cosa que Él nos pida, decirle no, Señor, sería una contradicción. No podemos llamarle definitivamente Señor a nuestro Señor Jesucristo, sino si vamos a continuar negándonos a obedecerle. Cuando el apóstol Pedro, ante Simón, pasó toda una noche intentando pescar, este Simón se convierte en un modelo de entrega y le dijo el Señor Jesús: inténtalo de nuevo. Pedro le dice literalmente, en la palabra de Dios lo deja escrito: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Definitivamente, las personas que estamos dedicados a Dios, consagrados a Dios, rendidos a Dios, estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios siempre, incluso cuando muchas veces pensemos que esto no tiene sentido. Yo me imagino a Pedro siendo un profesional en su oficio, un pescador que lo hace diario, sabiendo cuándo es el momento de echar las redes, en qué lugar, en qué temporada. Y al verse con pobres resultados, llega un carpintero y le dice: la forma de hacerlo es de esta forma, ve, hazlo. ¿Sabes? Pedro es un modelo definitivamente de esa entrega a Jesús. Sin importar su experiencia, sin importar sus conocimientos, él simplemente decidió obedecer. La recompensa fue muy grande. Cuando nosotros aprendemos a entregar nuestra vida a Dios, la recompensa de Dios es muy vasta. Puedes definitivamente saber que te has entregado a Dios cuando dependes de Él para que todas las cosas que hagas te resulten bien. La entrega se demuestra definitivamente mejor con la obediencia y con la confianza. Adorar a Dios es entregarse a Él, a pesar de ti y a pesar de mí, con nuestros aciertos, con nuestros desaciertos. A Dios le interesa que nos entreguemos plenamente a Él. Esto es un acto de adoración. Estamos en Creo en Ti. Soy el pastor Fernando Merodio. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Que el Señor te bendiga, que pases un excelente fin de semana, y es una muy buena oportunidad para comenzar a entregarte a Jesús. Que el Señor te bendiga. No te pierdas la próxima emisión de Creo en Ti. Acompaña al pastor Fernando Merodio de lunes a viernes, 7 de la mañana, solo a través de buenanueva.net.